El parentesco de Jesús será el título para este tema que vamos a compartir para la gloria de Dios. Solo vamos a abordar un punto. Reflexionaremos sobre la palabra hermano, qué es lo que significa en la Sagrada Escritura. En este punto es donde nos vamos a enfocar para disipar un poco de dudas o quizás algunas malas interpretaciones privadas que por una razón u otra quizás hasta desconocida, no sabemos porque no somos adivinos. Muchos hermanos de otras denominaciones de fe no católica y quizás hasta católico le han dado una interpretación desfigurada a esta palabra hermano. Iniciamos toda nuestra enseñanza invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este tema queremos aclarar que lo vamos a compartir con mucho respeto y solidaridad para todos nuestros hermanos, sean católicos o no católicos, porque no queremos ofender a nadie con palabras, sino más bien queremos entrarnos en la palabra, navegando en ella y dejándonos guiar en las mismas instrucciones clarísimas y transparentes que nos da el Espíritu Santo en materia a esta palabra. Y vamos a proclamar una cita bíblica para que tengamos una idea de cuál es el verdadero parentesco de Jesús y si en verdad nosotros queremos llegar a tener de igual manera ese parentesco semejante a nuestro Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Proclamamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 31, leemos lo siguiente. Llegan su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a su entorno, a los que estaban sentados a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tu palabra provoca siempre entre nosotros una unción de conocimientos en nuestro Señor Jesucristo. Alabado seas, Señor, porque tú quieres esto para nosotros, que lleguemos a la plenitud del conocimiento divino en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que te da gloria. Y por otro lado, mis hermanos, la palabra hermano tiene para Israel un doble sentido y aquí es donde nosotros queremos reflexionar para que nos saquemos esta idea de que María tuvo más hijos, asimismo como lo confirman las mayoría de todas las denominaciones de fe, que no sabemos por qué dicen esto, de dónde sacaron este falso testimonio, porque en verdad, si hay algo que está fuera de contexto, es este texto en su afirmación de que María tuvo más hijos. Solo conocemos a Jesús como el único Señor de cielo y tierra, nuestro único Salvador. No conocemos todavía a otro Dios que se le pueda dar el nombre como hermano de Jesucristo nuestro Salvador y que tenga también el mismo título como Dios. Pensar una cosa así sería nosotros llamar o reconocer a Dios un Dios falso, un Dios mentiroso, un Dios que nos ha engañado, porque ¿por qué no tienen también los mismos títulos los otros hermanos? Esto está totalmente fuera de contexto y lo decimos así, duela a quien le duela.
Nosotros sabemos desde la lógica que un grupo de personas que forman en los términos una familia, que llevan la misma línea sanguínea, que tienen la misma sangre, son hermanos, no hay duda. Y estos hermanos se reconocen como hermanos también de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. En la primera comunidad cristiana, todo el que se unía a los nuevos seguidores del camino, que así era que se llamaba, formaban parte de los hermanos que estaban unánimes en la misma fe, en el mismo Señor, en el mismo bautismo, en fin, todos se llamaban hermanos. Estos eran los hermanos de Jesús. No es que Jesús tenía hermanos sanguíneos, como quieren dar a Santiago y otros. Esto es una locura, esto está totalmente fuera de contexto. He destacado en algunas de mis charlas que cuando uno va a preparar un bosquejo, uno tiene que sentarse detenidamente calmado, pedirle ayuda al Espíritu Santo, orar con fervor, navegar detenidamente en la palabra de Dios, conociendo con anticipación los significados de las palabras en su etimología, sea que estamos leyendo, estudiando, profundizando en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, la antigua alianza del pueblo de Dios, el Nuevo Testamento, la nueva alianza del pueblo de Dios, en fin. Nosotros, antes de compartir cualquiera que sea esa predicación de Cristo, nosotros tenemos que estar seguros que no saquemos un contexto, o mejor dicho, un texto fuera de contexto en el orden, porque muchas personas inteligentes y cultas y muy bien preparadas nos van a escuchar y esto no le va a servir para nada. Lo que van a terminar es riéndose de nosotros y nos van a ver como puro payaso. Porque no es igual leer y repetir como un papagayo lo que estamos leyendo, a leer, estudiar, profundizar en el significado y el contenido de la palabra, tanto de la época en los tiempos de Jesús como en los tiempos actuales. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significaba tal palabra en el Antiguo Testamento, la antigua alianza del pueblo de Dios, como lo es ahora en la nueva alianza de nuestro Señor Jesucristo? Todas estas cosas nosotros tenemos que estar claros, porque aquí es donde reside el problema mayor. Por ejemplo, la palabra hermano o hermanos, en plural, aparece en varios relatos bíblicos, como aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, que dice lo siguiente: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Palabra de Dios. Aquí es que está la mala interpretación. Con los hermanos de él. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único Dios. Esto no quiere decir que esos hermanos eran hermanos sanguíneos de Jesús. Simplemente eran hermanos que estaban unidos a nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en este tema le damos toda la gloria, toda la honra al Señor que hizo los cielos y la tierra, y le pedimos al Señor que nos ilumine en el poder de la palabra, que nos ilumine a todos los 2.000 millones promedio de cristianos, que muchos no estamos en la misma dimensión, en el mismo espíritu, en el mismo Señor, en el mismo pensar, en el mismo bautismo, en la misma fe, como lo destaca San Pablo. Muchos tenemos que regresar al primer amor, a la primera comunidad, que solo tenían un alma, un solo corazón, un solo pensar. Estaban todos unidos, todos enfocados en la misma fe, en nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Y así iba creciendo esta fe, iba evolucionando a pesar de todos los mártires que dieron su vida por el Evangelio. Esta fe hoy prevalece y continuará prevaleciendo, porque Cristo mismo ha prometido que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Procuremos de estudiar con profundo ahínco, buscar ayuda con buenos mentores espirituales. Si no conocemos algo, antes de pronunciar o confirmar o dar una palabra de fe, de conocimiento, si no estamos seguros, eso se llama a uno interpretar la Biblia, a mi parecer, de una forma privada. Y ya el Espíritu Santo nos ha dado
una advertencia y una exhortación a través del apóstol Pedro, y aquí le ponemos conclusión, que la Biblia no es de interpretación privada, es la interpretación del Espíritu Santo, la interpretación que le da la Iglesia, la interpretación que le dan los hijos del reino de Dios, hombres y mujeres, que se dejan guiar, que se forman, que se educan, que procuran de llegar a alcanzar la forma de Dios para reconocer que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que estamos llamados a formarnos en la fe antes de afirmar cualquier cosa que nos llegue a la mente. Si no estamos formados, nosotros vamos a estar desalineados en los términos de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el Señor.